Buenos días compañeros, el día de hoy nuestro CIPA ADN conformado por Lady Paola Vélez y Gisela Mendoza vamos a presentar hipótesis y predicciones. Recordemos que esta presentación es exclusiva para poner en práctica en un ejercicio pedagógico de indagación tanto la hipótesis como las predicciones. Entonces, el primer cuestionamiento es, ¿qué es una hipótesis? La hipótesis no es nada más que una respuesta a una pregunta investigable, algo que podemos comprobar, ¿verdad? Algo que viene de un proceso investigativo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de la hipótesis como una posible respuesta a unos conocimientos previos o a unas indagaciones previas. Para ello, la predicción va muy ligada a la hipótesis. Como lo vemos en esta imagen, predecir es pensar en lo que puede pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una respuesta a una pregunta sea una hipótesis, hace falta algo más. ¿Qué será lo que se deriva? Que son las predicciones. ¿Qué puede ser puesta a prueba? Todo lo que nosotros predecimos es solamente para saber qué se puede pasar si se hace o no se hace. Pero la hipótesis es totalmente llevada a cabo a prueba. Bien, como lo decía Gisela, es cierto, la hipótesis la podemos poner a prueba, pero las predicciones no. Vamos a ver un claro ejemplo. En una planta que a una persona se le está muriendo, se hizo un proceso investigativo, entonces en ese proceso lo primero que utilizamos fue esta preguntita que nos dice que qué sucede. Entonces vamos a hacer como la descripción del fenómeno. En esa descripción nosotros colocamos, cuando la planta se riega diariamente, se puede morir. Pero esto nos conlleva a preguntarnos por qué. Entonces las preguntas investigables son, ¿cuántas veces entonces debo regar la planta para que no se muera? Ahí, esta nos lleva a la hipótesis. Entonces vamos a colocar dos posibles hipótesis. Recordemos que las hipótesis son unas respuestas a las preguntas o al posible fenómeno que está sucediendo. Entonces la primera nos dice, una vez a la semana se debe regar la planta. La segunda hipótesis nos dice, 2 veces a la semana se debe regar la planta. Bueno, y para ello también están las predicciones. Como ya sabemos, la predicción lleva a la hipótesis. Entonces, ¿qué surge en esta manera? La predicción puede ser una pregunta que yo realizo para llegar a una hipótesis. En este caso, la primera predicción que yo sostengo en cuanto a lo que ya explicó mi compañera es que si riego mi planta diariamente, la planta morirá debido al exceso de agua. Y la segunda puede ser, las plantas necesitan agua para vivir, pero debemos calcular la cantidad de agua que se requiere según su tipo. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que los alumnos necesitan poner en práctica y ejercitar su lógica. Por medio de las predicciones y de las preguntas investigables, el docente puede poner en práctica la hipótesis por medio de preguntas y predicciones que el alumno realiza. Vamos a ver otro claro ejemplo. Como ya lo estábamos hablando anteriormente, para nosotros llegar a una hipótesis o a una predicción, lo primero que debemos poner en práctica es el método científico. Para esto, el primer paso es el siguiente. La observación. Recordemos, compañeros, que lo primero que debemos hacer siempre es el proceso de observación. Entonces, en el proceso de observación, ustedes ven en esta diapositiva estos diagramas que nos muestran tanto un tostador que está enchufado correctamente, pero aquí nos hace como una admiración, nos dice que el tostador no tuesta. ¿Qué será lo que está sucediendo, no? Ahí nos lleva ya como a la posible pregunta. Entonces, supongamos que tienes 2 rebanadas de pan, los pones en el tostador, presionas el botón, pero más sin embargo tu pan no tuesta, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces ahí ya nos vamos al segundo paso, que es plantear la pregunta. Entonces ahí planteamos por qué mi tostador no tuesta. Para ello, nosotros nos preguntamos y empezamos a elaborar una hipótesis.
Entonces ahí empezamos a pensar, a elaborar preguntas que nos generen respuestas. Quizás el enchufe nos sirve, pero de ahí parte la predicción. Exactamente. Entonces, recordemos lo que nos había dicho Gisela de las predicciones. En las predicciones hay posibles indagaciones que nos llevan de pronto a la hipótesis, porque recordemos que esto es rotativo, una cosa lleva a la otra. Entonces dice, una predicción es el resultado que esperaríamos obtener si la hipótesis fuera correcta. En este caso, podríamos predecir que si el enchufe de corriente está descompuesto, entonces conectar el tostador a otro enchufe de corriente debe solucionar el problema. Así es. Entonces, esta predicción nos lleva también a la hipótesis. En la hipótesis no es necesariamente la respuesta correcta, sino una posible explicación que podemos comprobar para ver si es correcto o si necesitamos poner a prueba otra hipótesis. Recordemos, compañeros, que este ejercicio también lo podemos poner en práctica en nuestro aula, ¿verdad? Bueno, para ello el siguiente paso es poner a prueba la predicción. Muy bien. Entonces, al poner a prueba la predicción debemos dar un siguiente paso que es lo que les voy a explicar a continuación. Para probar que la hipótesis sea correcta, necesitamos observar o realizar un experimento asociado con la predicción. En este caso, por ejemplo, podríamos conectar el tostador en otro enchufe a ver si funciona, ¿sí? Esta sería como una de las posibles puestas a prueba y de esta manera comprobaríamos. De ahí, pues ya nosotros veríamos el resultado. Si la hipótesis es confirmada, o si la hipótesis no se confirma. ¿Qué quiere decir esto? Poniendo a prueba la predicción, conectando el tostador en otro enchufe y volver a intentar, nos llevaría a si la hipótesis es viable y es probable que fuera correcta. Si el tostador no funciona, entonces la hipótesis no es viable y es probable que fuera incorrecta. Muy bien. Pero los resultados del experimento pueden apoyarse o contradecirse. Es decir, la hipótesis, los resultados que se respaldan o no se ponen a prueba de manera contundente que esta sea correcta. Esto quiere decir que si es muy probable que sea o puede ser probable que no. Y por otro lado, si los resultados se contradicen, la hipótesis probablemente no sea correcta. O sea que tenemos dos opciones, que sí o que no sea correcta, a menos que hubiera un efecto en el experimento, algo que siempre debemos considerar, ¿no? Es como, puede ser el quizá. Un resultado contradictorio significa que podemos descartar la hipótesis y proponer una prueba. Luego de esto, pues ya nosotros debemos hacer como una repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos al último paso del método científico, que es reflexionar sobre nuestros resultados y utilizarnos para guiar nuestros siguientes pasos. Como vemos, el resultado, si la hipótesis es confirmada, el pan se tostó, pero entonces ahí nos haríamos otra pregunta. ¿Pero qué estaba mal en el enchufe anterior? Si la hipótesis no fuera confirmada, entonces quiere decir que el pan pues nunca se tostó. Entonces pues nos autopreguntaríamos, quizás el tostador tiene algún alambre roto y por eso no tostó mi pan. Tiempo de repetir. Si la hipótesis estuvo respaldada, podríamos realizar otras pruebas para confirmarla o bien revisarla para que sea más específica. Por ejemplo, podríamos investigar por qué el enchufe está descompuesto. Si la hipótesis fue rechazada, elaboraríamos una nueva. Todo lleva una cosa con la otra. Por ejemplo, la siguiente hipótesis podría ser que hay un alambre roto y por eso el tostador no funcionó. En la mayoría de los casos, el método científico es un proceso repetitivo. En otras palabras, es un ciclo. Ustedes ya conocen el significado de la palabra ciclo, que una cosa va llevando a la otra y va llevando a la otra y nos dice que nos dan nuevos resultados.
de una ronda se convierte en la información que mejora a la siguiente ronda de elaboración de preguntas. Eso quiere decir que con el tiempo vamos a perfeccionar tanto la indagación, la hipótesis, como las posibles predicciones. Compañeros, espero les haya quedado un poco más claro el tema de hipótesis y predicciones. Muchas gracias por escucharnos.